Imaginemos por un segundo ser el héroe o la heroína más grande de la antigüedad. Acabas de ganar una guerra imposible, tienes a un ejército a tus espaldas, el botín de imperios enteros en tus carros y el ego, lógicamente, por las nubes. Totalmente normal. Claro, lo normal. Y de repente, en medio del desierto, un completo desconocido sale a tu encuentro. En lugar de ignorarlo o, no sé, de exigirle que se incline ante ti, tú, la gran figura conquistadora, te arrodillas, dejas que te bendiga y le entregas una 10ª parte de toda tu riqueza. Hoy vamos a hablar de lo que yo misma me atrevería a llamar el cameo más extraño e incomprendido de la historia antigua. Sí, desde luego que lo es. Vale, vamos a desgranar esto porque tenemos sobre la mesa un análisis fascinante del Génesis, concretamente el capítulo 14. Y bueno, nuestro objetivo en este análisis a fondo es desentrañar la identidad de Melquisedec, una anomalía total que rompe todos los esquemas lógicos y teológicos. Es un enigma maravilloso. A ver, porque a los seres humanos, y especialmente a los que analizan la historia, les encanta que el pasado esté ordenado, ¿verdad? Exacto. Que todo encaje. Eso es, nos tranquiliza que las genealogías cuadren y que los personajes se comporten según las normas de su época. Y este hombre literalmente destroza esa caja. Pero para entender el impacto visual de esta aparición, no podemos ir directamente al encuentro. Tenemos que pisar tierra. Hay que ver el contexto. Claro, hay que entender el avispero geopolítico en el que ocurre todo esto. Exacto. Pongámonos en situación. Estamos en el Antiguo Oriente Próximo. O sea, no estamos hablando de un par de tribus peleándose por un pozo. Estamos hablando de alianzas imperiales serias. Imperios con mayúsculas, sí. Lot, que es el sobrino del patriarca Abram, vive en la ciudad de Sodoma. Y en esa época, esa región llevaba nada menos que 12 años bajo la bota de un rey mesopotámico muy poderoso, Codorlaomer, el rey de Elam. Un nombre facilito, por cierto. Ya ves. 12 años pagando impuestos abusivos, sometidos, hasta que en el año 13 los reyes locales dicen, ya se acabó, nos rebelamos. Y en la antigüedad, rebelarse contra un imperio era literalmente firmar tu sentencia de muerte. Codorlaomer no envía un emisario o una carta de queja. Reúne a 3 reyes aliados más, forman una coalición masiva y bajan arrasando todo a su paso. Madre mía. Que es una campaña militar de castigo y terror absoluta. Llegan a Sodoma y Gomorra, ganan la batalla de forma aplastante, saquean absolutamente todo y se llevan a la población como esclavos. ¡Qué horror! Y en esa fila de cautivos encadenados que marchan hacia el exilio, arrastrando los pies en el polvo, ahí está Lot. Y aquí es donde la historia da un giro súper cinematográfico. Un fugitivo logra escapar y le cuenta toda la tragedia a Abram. Y Abram, que, no era un rey guerrero, era un patriarca nómada, no se queda redactando una queja diplomática. Para nada. Reúne a 318 criados suyos, 318 pastores y trabajadores de su campamento contra un ejército regular de 4 reyes imperiales. O sea, es una misión suicida. Una locura táctica total. Pero atacan por sorpresa. De noche, los persiguen o los derrotan, y Abram recupera hasta la última moneda, además de liberar a todos los cautivos, incluido su sobrino. Es una victoria que desafía toda lógica militar. Abram regresa como el héroe indiscutible de toda la región. Y los reyes locales, que habían sido humillados, salen a recibirle porque francamente acaba de hacer lo imposible. Claro, le deben la vida. Eso es. Y imaginemos la escena. El polvo del desierto, el ruido de los carros, la celebración militar, el alivio de los que acaban de ser liberados. Y justo ahí, de repente, el relato bíblico mete un frenazo en seco. Totalmente en seco. Se interrumpe la narrativa bélica de golpe porque aparece alguien en el camino. Sí, de la nada absoluta. El texto dice, sin ninguna introducción previa, que sale a su encuentro Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y claro, esto abre un abanico de preguntas increíbles para cualquiera que lo lea. Porque no es solo un saludo de cortesía. Abram le da el diezmo de todo. ¿Por qué haría eso? Es que no tiene sentido aparente. Ninguno. La reacción natural de cualquiera que intente resolver este misterio es buscar una explicación lógica. Es decir, se podría pensar, podría ser alguien que Abram ya conocía y respetaba muchísimo. He leído en las fuentes que durante mucho tiempo se pensó que este hombre era en realidad Sem, el hijo de Noé. Claro,
Es que sobre el papel es una deducción matemática muy tentadora. Si hacemos los cálculos de esas edades hiperbólicas que da el Génesis, Sem supuestamente habría sobrevivido al diluvio y seguiría vivo en la época de Abraham. Claro, cuadrarían las fechas. Exacto, sería un anciano venerable, el gran patriarca vivo de toda la humanidad. Así que tendría todo el sentido del mundo que Abraham lo respetara de esa manera tan reverencial. Pero hay un muro gigantesco contra el que choca esta teoría cuando analizamos los textos posteriores, específicamente el libro a los Hebreos, que disecciona esta figura siglos después. Ajá. Ese texto describe a Melquisedec como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía. Espera, pero en el mundo antiguo tener tu genealogía era casi más importante que tener dinero. Era tu identidad. Lo era todo. Tu genealogía era tu documento de identidad, tu título de propiedad y, lo más importante en este contexto, tu derecho a ejercer el sacerdocio. Claro. Tu linaje era tu moneda espiritual. Si tu sangre no era la correcta, simplemente no podías acercarte a lo divino. Y aquí está el fallo tremendo con la teoría de Sem. El linaje de Sem era el más famoso, documentado y conocido de todo el planeta. Todo el mundo sabía que era hijo de Noé, claro. Exactamente. Así que decir que Sem es alguien sin genealogía es una contradicción insalvable. El texto no diría eso si fuera él. Vale, entonces descartamos al anciano superviviente del diluvio. Entonces, si no era Sem, quizá la respuesta sea mucho más mundana, más terrenal. ¿Acaso no podría ser simplemente un alcalde local muy piadoso, un rey cananeo de la ciudad de Salem, que más tarde sabemos que se convirtió en Jerusalén? Quizá adoraba a un Dios supremo y Abraham conectó con él a nivel espiritual. Suena muy razonable desde una perspectiva antropológica, pero destruye por completo la estructura teológica profunda de lo que este sacerdocio representa. Porque... Recordemos de dónde vienen los cananeos. Descendían de Canaán, hijo de Cam. Y en el relato de Noé, Cam comete una ofensa grave que resulta en una maldición directa sobre la línea de Canaán. Toda la narrativa bíblica posterior condena las prácticas espirituales de los pueblos cananeos. Dios había apartado a Abraham precisamente de la línea de Sem para crear algo nuevo, algo puro. Claro, claro. Y la clave de todo este estudio es que milenios después, el sacerdocio eterno del Mesías, de Cristo, se define oficialmente como según el orden de Melquisedec. Ahí le has dado. Sería impensable que la estructura legal y espiritual más sagrada del Nuevo Testamento estuviera cimentada en un linaje que había sido maldecido. Tiene que ser algo de una santidad absoluta, por así decirlo. Pero bueno, esto me lleva a otra duda. Israel ya tenía sacerdotes perfectos y legales, ¿no? Los de la tribu de Leví. ¿Por qué necesitarían invocar a este tal Melquisedec para justificar a Jesús? Y ahí está el nudo gordiano de todo el asunto. Hay que entender el inmenso peso psicológico y legal del sistema levítico. Durante siglos, la ley exigía de forma tajante que solo los descendientes de Leví, a través de la familia de Aarón, pudieran ser sacerdotes. Nadie más. 0 excepciones. 0. Si no eras levita, acercarte al altar era un delito capital, un sacrilegio. El problema es que Jesús de Nazaret no nació en la tribu de Leví, nació en la tribu de Judá. Así que, según la ley de Moisés, Jesús no tenía ningún derecho legal a ser sacerdote. Estaba descalificado desde su mismo nacimiento. Ya veo. A menos que, y aquí está la trampa, exista un sacerdocio anterior, superior, y que no dependa para nada de la genética levítica. Esto plantea una pregunta importante. Si no es Sem por la genealogía, y no es un rey local cananeo por el tema de la pureza espiritual, ¿quién puede tener tanta autoridad como para estar por encima de la ley incluso antes de que esa ley existiera? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si no es humano, en el sentido convencional de la palabra, entramos en la teoría más profunda de todas las fuentes, la cristofanía. Eso es. Para alguien que escuche esto por primera vez, vamos a usar una analogía sencilla. Es como cuando estás viendo una película de Alfred Hitchcock y de repente, en una escena callejera en el minuto 10, ves a un señor gordito cruzando por el fondo de la pantalla. Es el director. Es el autor de la obra haciendo un pequeño cameo en su propia creación, mucho antes de que sepamos de qué va la trama principal. Es una imagen perfecta, la verdad. En teología, una cristofanía es exactamente eso. Es una aparición del Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. O sea, antes de nacer como humano. Exacto.
Es decir, la segunda persona de la Trinidad tomando forma visible, entrando físicamente en el escenario de la historia humana, muchísimo antes de su nacimiento en Belén. En los textos antiguos, a menudo esto se encubre bajo el título de El ángel de Jehová. Y ojo, no era un ángel cualquiera con alas, era una aparición divina que siempre inspiraba terror y un asombro brutal. Me acuerdo ahora de la historia de los padres de Sansón, Manoa y su mujer. Se les aparece este personaje y cuando Manoa intenta ser hospitalario y le pregunta su nombre para invitarle a comer, la respuesta te deja helado. Le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y ese adjetivo, admirable, es exactamente el mismo que el profeta Isaías usaría siglos después como el título exclusivo del Mesías. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y fíjate en la reacción visceral que tiene Manoa cuando se da cuenta de con quién está hablando. No dice, uy, qué ángel tan educado. Entra en pánico absoluto y le grita a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Sabía perfectamente que había estado justo frente al velo de lo divino. Y si aplicamos esta misma lente al encuentro del Génesis 14 con Melquisedec, las piezas de repente encajan de una forma apabullante. Totalmente. Hay evidencias súper sólidas en el texto que elevan a Melquisedec muy por encima de ser un simple mortal. Pues hablemos de esas evidencias. La primera es la cuestión de la jerarquía pura y dura. El análisis que hace el libro de Hebreos es implacable en esto. Dice que el menor es bendecido por el mayor, sin discusión alguna. Y pongamos a Abraham en perspectiva en este momento histórico. A ver. En ese momento, Abraham es el titán espiritual del mundo. Es el hombre con el que Dios ha hecho el gran pacto, el padre de naciones. Que este titán rinda armas y entregue el diezmo de todo lo que acaba de ganar a un forastero significa que reconoció al instante a alguien infinitamente superior a él. Y esto resuena espectacularmente con algo que pasaría unos 2000 años después. Imaginemos a Jesús discutiendo acaloradamente con los líderes religiosos de su tiempo. Ellos le sacan a relucir su gran orgullo por ser hijos de Abraham, y Jesús, con una calma pasmosa, suelta una frase que casi hace que lo lapiden ahí mismo. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué fuerte! Es el mismo principio de autoridad jerárquica eterna. Y luego está la segunda evidencia, que a mí personalmente me parece que roza la poesía pura. Los nombres y los oficios de este personaje. Melquisedec se traduce literalmente como rey de justicia. Y al ser rey de Salem, que es la raíz de la palabra shalom, significa rey de paz. Justicia y paz. Cualquiera que haya leído un poco sabe que esas son las dos columnas vertebrales del reino del Mesías. Sin duda. Pero es que además este hombre ostenta dos oficios que en su época eran incompatibles, rey y sacerdote. Y debemos subrayar muy bien por qué eran incompatibles. En la constitución espiritual de Israel, separar el poder político del religioso era un mandato, de vida o muerte. Los reyes gobernaban, los sacerdotes intercedían. Punto final. ¿No se mezclaban? Nunca. La historia está llena de advertencias muy severas sobre esto. Tienes al rey Saúl, que perdió toda su dinastía por intentar ofrecer un sacrificio que no le correspondía. O tienes al rey Uzías, que entró al templo a quemar incienso creyéndose por encima de la ley y salió con lepra en la frente. Madre mía. Ningún ser humano tenía la pureza necesaria para ostentar ambos cargos a la vez. Solo el futuro Mesías estaba profetizado para ser un sacerdote sentado en un trono. Melquisedec exhibe ambos. Rey de justicia, rey de paz. Lo fascinante de esto es cómo, en medio de esa demostración de oficios, rodeados del caos de una guerra, del sudor de tropas cansadas, ¿qué hace Melquisedec? O sea, no monta un altar para sacrificar una oveja, no pide derramar sangre, saca pan y vino. Es un anacronismo brutal. Es asombroso. Es como se detiene el tiempo en esa escena, ¿verdad? En el primer libro de toda la historia, en medio de la violencia brutal del Antiguo Oriente, se introduce de repente el símbolo máximo de la comunión pacífica. Sí. Es la prefiguración exacta de la última cena que Cristo compartiría en un aposento alto en Jerusalén, que curiosamente es la misma ciudad antigua de Salem. El pan y el vino, el cuerpo y la sangre del nuevo pacto, entregados milenios antes de tiempo. A ver, aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo por un momento. Venga, dispara.
Renemos un poco. Me encanta la idea del cameo y de las prefiguraciones. Es muy novelesco. Pero, ¿no podríamos estar leyendo demasiado entre líneas simplemente por culpa de un vacío de información? Quiero decir, a los escritores antiguos les encantaba usar lenguaje poético y muy exagerado. Si tienes a un personaje histórico del que se perdió el acta de nacimiento y el acta de defunción, no es muy natural que un escritor siglos después diga, bueno, como no sabemos de dónde salió ni cuándo murió, diremos que no tiene principio ni fin. Entiendo por dónde vas. Claro, o sea, ¿por qué deberíamos asumir que el texto de Hebreos habla de una eternidad real y literal, y no solo de una laguna en los archivos de la época? Pues mira, es una objeción fantástica, y es exactamente lo que argumentarían muchos críticos literarios. Pero si conectamos esto con la imagen general y observamos los verbos en el idioma original, el texto nos bloquea esa salida poética tan fácil. Ah, sí. Sí. Cuando el autor compara a los sacerdotes levitas con Melquisedec, el contraste es súper específico. Dice que los levitas son hombres mortales, que mueren. Pero respecto a Melquisedec, no dice se da testimonio de que sus fechas son desconocidas, ni dice vivió envuelto en el misterio. Vale. El texto declara explícitamente se da testimonio de que vive, en tiempo presente continuo, una vida indestructible que sigue activa hoy. O sea que el contraste no es entre un archivo bien guardado y un archivo que se ha perdido. El debate real es entre la muerte que detiene el trabajo de los levitas y la vida eterna que impulsa a Melquisedec. Exacto, lo has clavado. Y Dios mismo confirma que no se trata de una metáfora poética bonita. En el Salmo 110, que es una revelación profética central, Dios hace un juramento solemne. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El creador del universo no fundamentaría la salvación eterna de la humanidad basándose en un error de archivo o en una hipérbole retórica de un alcalde cananeo del que se perdieron los papeles. Se basa en una realidad inmutable. ¡Wow! Esto cambia completamente la forma de entender el concepto del sacerdocio, porque pensemos en el levita. Él entraba al templo, degollaba un animal, derramaba la sangre ajena, pero al año siguiente tenía que volver a hacerlo. Porque él era imperfecto, la gente seguía pecando, y encima él mismo terminaba muriendo de viejo y dejando el puesto a su hijo. Una rueda interminable. Total, era una cinta de correr interminable de culpa y sacrificios temporales. En cambio, este otro orden sugiere a alguien que entró una sola vez, con su propia sangre, y que nunca tiene que ser reemplazado porque, sencillamente, no puede morir. Lo has resumido a la perfección. Es el salto de lo temporal a lo definitivo. Es pasar de la sombra a la realidad palpable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a aterrizar todo esto para quienes nos acompañan. Hemos hablado de imperios antiguos, de linajes, de verbos en griego y de reyes misteriosos. Pero para alguien que va ahora mismo conduciendo al trabajo o que está en su casa haciendo la cena, ¿por qué debería importarle a una persona normal hoy en día que Jesús sea sacerdote según el orden de un tipo llamado Melquisedec y no de Leví? Pues porque cambia por completo la psicología con la que enfrentamos nuestros peores días. Todo este andamiaje teológico tan complejo tiene una aplicación asombrosamente práctica para el día a día. El texto afirma que, al tener este sacerdocio eterno e indestructible, Cristo vive siempre para interceder por aquellos que se acercan a Dios. Intercesión perpetua. Es decir, no es solo que hizo algo heroico en el pasado, en una cruz, y luego se olvidó del asunto. Es un abogado defensor activo y constante. Y un abogado que nunca duerme, que no se jubila y que no pierde jamás un caso. Pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando una persona se siente abrumada por la culpa o cuando siente que no da la talla moralmente en su día a día? Ese enemigo interior o exterior que te señala constantemente tus fallos. Es agotador. Bajo el antiguo sistema levítico estarías atrapado en la ansiedad de tener que hacer un nuevo sacrificio, de purificarte intentando ganar de nuevo el favor divino con tus propios esfuerzos, que, seamos sinceros, siempre son insuficientes. Claro, vivirías con la tensión constante de hoy he fallado, la conexión está rota, hasta que no haga el rito de nuevo y me gane el perdón. Exactamente. Pero el sacerdocio de Melquisedec elimina de raíz esa ansiedad espiritual. Proporciona una base sólida e inamovible. Quien confía en esto tiene la garantía de que su defensa en el santuario celestial no depende de sus propios méritos inestables que suben y bajan cada día, sino de alguien con autoridad infinita que está perpetuamente argumentando a su favor. ¡Qué alivio!
Es la tranquilidad emocional de saber que tu estatus no está ligado a un sistema imperfecto, sino a una vida eterna. Es monumental, la verdad. Es soltar el control y dejar de intentar comprar tu paz mental con un sistema de puntos para empezar a descansar en un trabajo que ya está terminado por alguien eterno. Bueno, menuda inmersión hemos hecho hoy. Vamos a recapitular un poco este viaje antes de cerrar. Ha sido intenso, desde luego. Lo ha sido. Hemos tomado el extraño suceso de Génesis 14, donde un gran conquistador se inclina ante un total desconocido. Hemos visto cómo las matemáticas y la pureza espiritual hacen completamente imposible que este personaje fuera el anciano Sem o un rey cananeo cualquiera. Nos hemos adentrado en el alucinante concepto de la cristofanía, viendo al autor de la historia caminar por el fondo del escenario antes de tiempo, entregando pan y vino entre espadas ensangrentadas. Una imagen brutal. Y por último hemos descubierto que la eternidad de este sacerdocio no es un tecnicismo legal polvoriento, sino el pilar absoluto sobre el que descansa la tranquilidad de cualquier persona que busque intercesión hoy en día. Nos recuerda que la historia, al final, no es un montón de eventos aleatorios, sino un tapiz increíblemente bien tejido desde el primerísimo día. Absolutamente. Y esto me deja con una última idea dándome vueltas en la cabeza. Algo para que lo pensemos todos al apagar el audio. Si el propio autor de la salvación estaba ya operando de esta forma tan velada y majestuosa desde las sombras del Antiguo Testamento, miles de años antes de revelar su identidad histórica en Belén, ¿qué otros personajes secundarios, qué otras extrañas anomalías en los textos antiguos estamos pasando por alto simplemente porque leemos demasiado rápido? ¿Cuántos cameos de lo divino hemos ignorado porque no nos hemos parado a quitarles el polvo? Ha sido un absoluto placer desenterrar esto. Hasta la próxima inmersión profunda.